Bueno, sí, vamos a ir perdiendo la vergüenza. Tengo 3 preguntas durante el tema, así que bueno, después vamos a poder charlar un poquito, ¿sí? Sobre las preguntitas, así podemos conversar el tema que me interesa. Con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, las sociedades van cambiando y los valores también. Hay algunos como que los valores no cambian. La gente va tomando conciencia de algunos valores y los va poniendo como en una escala mucho más importante. Y si no, fijémonos que yo pensaba en esto de la libertad, ¿no? ¿Cuántas cosas se han hecho en la historia de la humanidad para lograr esta bendita libertad? Eh, en todos los aspectos, ¿sí? Las revoluciones en la sociedad para ser libres de una opresión, para ser libres de una dominación, hasta la juventud, ¿no? Todos pasamos por la juventud y ya queremos ser libres. Después cuando somos adultos queremos ya no tanta libertad porque trae muchas obligaciones, complicaciones, pero fíjense hasta cómo ha cambiado la humanidad, que por allí, no sé, los que son más grandes, asistieron a un circo y era toda una belleza ver los animales. Y hoy eso está completamente prohibido, está toda la gente en contra porque el animal tiene que ser libre en su medio, vivir solo en el medio ambiente que lo rodea, con sus pares, ¿no? Y antes, bueno, era una novedad ir al circo y ver todos los animales actuar, ver cómo se movían y las acrobacias que hacían. También en la antigüedad o hace unos años atrás, era como hasta para coleccionistas tener en una jaula muchos pájaros de distintos colores, que silbaban, que hacían distintos sonidos. Hoy todo eso está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor libertad ha ido trascendiendo no solo lo humano, sino también hasta la naturaleza, ¿no? Se les ha ido dando ese lugar que correspondía y que antiguamente no para los animales o para determinadas cosas no era tan trascendental, tan importante. Pero ahora vayamos a nosotros. ¿Qué tal usted que logra pagar o cancelar una deuda y ser libre ya de esta complicación? Feliz, me siento como que un peso salió de mí, y puedo disfrutar un poco más, aunque sea de la situación económica. Si vamos mucho más profundo, hay cosas mucho más importantes por las cuales hemos rogado al Señor, le hemos clamado que llegue esta bendita libertad a nuestra vida, ¿no? Y bueno, no sé cuánto usted, el día que recibió al Señor Jesucristo en su corazón, entendió cuán libre es, no solo la salvación que llegó con el Señor, para su vida llegó la libertad, ¿no? Y muchas veces hablamos de tantas cosas que el Señor ha hecho, me ha sacado de aquí, me ha dado esto, tengo la vida eterna, voy a disfrutar de tantas cosas, pero hay una parte, hay un lugar reservado para esta libertad que nos ha dado el Señor. Y entonces acá viene la primera pregunta. Piense, mientras vamos charlando, de qué lo liberó el Señor. Porque todos hemos estado atados, todos hemos estado allí oprimidos, todos hemos estado en una situación de angustia y de tristeza que hemos sentido que estamos como ese pájaro dentro de la jaula o como ese animal sometido allí por el domador. Y allí vino Cristo y la libertad. Allí vino Cristo y experimentar que la vida cambia, que se tiene otro sentido,
¿sí? Que nuestra vida vale mucho más. Y bueno, pensando en estas libertades, ¿no? El Señor me traía estos versículos. Sabemos que Pablo cuenta en Romanos todo lo que es el pecado, todo lo que es la antigua naturaleza, para llevarnos poco a poco a esa vida de libertad, a esa vida de victoria, ¿no? No solo en Romanos, sino también que hoy vamos a estar por Gálatas, que es ese es el versículo al cual yo apuntaba, pero necesitaba presentar algo más. Romanos 6:22, vamos al primer versículo, dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos o se han sometido a Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y aquí tenemos el gran objetivo del Señor. Ahora han sido liberados del poder del pecado, de la naturaleza caída, del viejo hombre, de todo eso, de la enemistad que había a través del pecado con el Señor. Aunque muchas veces no hemos entendido esta libertad, dice que nuestra vida ahora lleva a la santidad. Y eso es una decisión. Por más que Cristo me la regaló, Cristo fue, compró la libertad de mi vida, pagó el precio por mi vida, me sacó de la jaula, abrió esa puertita y ahora libre soy, como cantan la canción esa de Frozen, libre soy, ¿sí? Pero en este caso, y fíjense la misma película, lo que estaba abriendo eran las puertas del corazón, de la frialdad, del odio, el resentimiento. Allí es donde apunta el Señor para nuestra libertad. Porque se puede ser libre estando en una cárcel, pero las prisiones emocionales, las prisiones interiores, son las que más afectan todo nuestro entorno y toda nuestra vida. En Cristo Jesús usted ha sido liberado del poder, fíjese, el poder del pecado. O sea, había un sometimiento en su vida. Alguien, que ya sabemos quién es, había puesto un grillo allí, un grillete, perdón, o un candado en su puerta. Y usted estaba atado. Y usted estaba esclavo. ¿Sí? El que él está esclavo no tiene la capacidad ni la independencia de hacer y de moverse y de decidir. Fíjense, si uno comienza a pensar, al principio uno no recuerda de tantas cosas, pero cuando hace memoria de cuánto el Señor nos ha liberado, de cuántas puertas allí en lo profundo de mi ser el Señor fue rompiendo esos candados y me fue abriendo la libertad, dando la libertad, quitando este poder que me tenía sometido en todos los aspectos emocionales, o sea, del alma, digo, pensamientos, sentimientos, voluntad, en el cuerpo también, porque muchas veces también la opresión y el sometimiento viene a través de que nuestra alma está en desequilibrio y, por supuesto, al estar en desequilibrio, quien sufre las consecuencias es nuestro cuerpo, tanto enfermedades psicosomáticas como enfermedades de otro tipo, ¿no? Que afectan a los huesos, a la piel, a tantas partes de nuestro cuerpo. Amor. Funcionamiento también de nuestra mente, de nuestras emociones. Entonces, fíjense, la primera pregunta es que usted traiga memoria, pero para darle gracias a Dios.
no para que usted recuerde cómo estaba atado, sino para que usted recuerde de cuánta misericordia el Señor ha tenido con nuestra vida. Porque después el Señor le dice a usted que cómo usa usted su libertad. ¿Para qué la usa usted esa libertad? Y allí estaría la segunda pregunta. ¿Cómo está usted usando la libertad que Cristo le regaló? Ese precioso regalo de la libertad. Porque saben que hay mucha gente que teniendo la libertad en Cristo Jesús, muchos compañeros en la fe, hermanos en la fe, que teniendo la libertad de Cristo, siguen atados. Y peor, algunos de ellos vuelven a la vieja vida, a los viejos pensamientos, vuelven a las viejas actitudes de donde ya Cristo nos sacó. Porque dice que nos sacó de las tinieblas a la luz. Usted ya no está en la oscuridad, ya no está allí atado. Y Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, comienza a exhortar y comienza a decirle a esta iglesia, ustedes caminaban bien, ustedes estaban en la libertad, ¿qué los estorbó? Estaban caminando en el Señor. Si ustedes vuelven a la ley, si ustedes vuelven a lo antiguo, a la vieja naturaleza, se caen de la gracia. Ya Cristo Jesús no puede darles la gracia, no puede hacerlos vivir en esta gracia. Ya el Espíritu de Dios está en ustedes. Ya no vivan en la carne, vivan en el Espíritu. Vivan esta libertad, pero con responsabilidad. Sé que aquí hay padres y madres y a un joven que está entrando en edad de crisis, uno que les dice, sí, podés hacer todo. Como dice Pablo también, todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Y a veces damos ese ejemplo a nuestros hijos, pero también a veces lo necesitamos aplicar a nuestra vida. Pablo hace aquí un llamado a vivir en libertad para pecar o vivir la libertad para servir a Dios. Y esa es la decisión que tiene que tomar el cristiano. Usted tiene la libertad. Usted sabe que es bueno porque por el Espíritu de Dios que habita en usted, le ha dado la capacidad para discernir lo bueno de lo malo, para que usted tome la decisión que corresponde. Como Cristo lo ha hecho libre, el Señor allí lo deja que decida. Qué importante es esto de decidir, pero para glorificar a Dios y no decidir para volver atrás, no decidir a volver a lo antiguo. Por eso en Gálatas 5 les recuerda a Pablo una parte que dice que debemos no volver a la carne y les recuerda todos los pecados de la carne, ¿sí? Los pecados que tienen que ver con el sexo, con las relaciones interpersonales, toda una lista de los pecados de los cuales Dios a usted ya los rescató. Ya no están en su vida. Usted ha sido como pasado por un baño y ha quedado limpio, puro. Por eso decía, ustedes ahora van a vivir en santidad. Y de ese vivir en santidad de la libertad, a usted le da resultado ¿en qué? En vida eterna. Pero a veces esta libertad nos hace convertirnos o acercarnos al libertinaje o al extremo de que yo sé, yo vivo, pero hago como quiero. Hago de acuerdo a mis criterios.
Y volvemos allí que eso es de la vieja vida, ¿sí? Porque ahora quien ha comprado nuestra vida y quien nos da el parámetro es el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5 usted sabe que dice 22 y 23, ¿sí? ¿Cuál es el fruto que debería tener su vida? Amor, gozo, paz, ustedes lo conocen. Ese es el fruto de vivir en libertad. A eso es lo que llama Pablo, vivan en libertad y no se dejen engañar por el que tienta. El que tienta nos puede ofrecer muchísimas cosas que parecen acercarnos a la vida en libertad. Hay muchas otras cosas que estando en libertad, nuestra mente empieza nuevamente a acercarse al peligro, ¿sí? Y es allí donde usted, a través del Espíritu Santo, puede decir, no, no me conviene. Lo tengo permitido. Pero ¿saben por qué uno dice no? Porque uno ya no está bajo la ley, que es eso lo que Pablo dice. Usted no está obligado a cumplir esos mandamientos porque toca. Usted ha sido comprado por amor. Y ese amor a usted, le dice el Señor, no te conviene. El Señor le dice, por amor he pagado el precio para que vos seas libre, para que decidas bien, acércate al bien, a lo bueno y no al mal. Entonces, muchas veces creemos que la libertad es hacer lo que se nos da la gana, como nos gusta, pero la verdad es que la libertad que Dios nos ha dado es una libertad en responsabilidad. Es una libertad que nos lleva a glorificar a Dios con nuestra vida. Y por eso ya no es un mandato, no es una ley como tienen los judíos, como se vive en el Antiguo Testamento. Esta es la gracia, por eso les decía, si usted va a volver a la vieja vida, vuelve a la ley, a los mandamientos estrictos y no a la gracia y al amor en Cristo Jesús. Pero es que esta gracia y este amor a usted no le justifica que vuelva al pecado. Simplemente le habilita a que en amor y por amor tome las decisiones más sabias para su vida, las que le convienen, las que edifican, las que nos llevan a glorificar a Dios. Y como decía el versículo Romanos 6:22, la que nos lleva a vivir como resultado esa vida eterna. Seguro que usted ya tiene allí en su mente, en su memoria, todo lo que Dios lo liberó, ¿verdad? Bueno, después vamos a ver si nos pueden contar de algunas o dar un testimonio. Muy bien, entonces aquí tenemos la advertencia de Pablo en Gálatas, capítulo 5. Allí les va, toda esta iglesia les va mostrando cómo ser libres y cómo ejercer esa libertad. Me había quedado un poco lejos allá. La Biblia. Bueno, aquí tengo un versículo que me gusta y que dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Usted vive por esa fe que obra por amor. Dice, vosotros corristeis bien, quien os estorbó para que no obedecer a la verdad. Bien, el que tienta es el que nos estorba, pero esa tentación no viene del Señor. Y aquí quiero que veamos el versículo número 13 que me interesa porque dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ya les voy dando un poquito la solución de libres para qué. Acá dice que en amor y por amor es el servicio de unos a otros. Y Dios nos ha llamado
a amarnos y a servirnos unos a otros, ¿no? Cuando el valor del servicio en estos tiempos es me sirven, me dan, me obligan, ¿sí? Y no este servicio de en libertad doy, en libertad amo y en libertad le sirvo a Dios con gozo también, porque eso es sumamente importante. Fíjense, les tengo varios versículos por allí, si no los recuerdan, bueno, después se los voy anotando. Isaías 42, versículos 6 y 7, dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré y te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Su libertad de qué sirve? De luz para otros. ¿Para qué más? Allí en el versículo 7 dice, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los presos de las cárceles, sacar a los que están en el calabozo, para sacar a los que están en tinieblas. Para eso es su libertad. Saben que Cristo nos compró con este propósito, para hacer todas esas cosas y no para hacer conforme a mi voluntad. Y aquí hay una gran diferencia. Y aquí hay una gran evaluación. La libertad que me dio Cristo, ¿para qué la estoy usando? Para vivir mi vida, para comprarme lo que quiero, para trabajar en lo que quiero, para darme los gustos. Acá decía el Señor, para servir unos a otros en amor, para traer a otros a Cristo, para hacer luz a otros, para sacar, así como muchas veces me sacó de las cárceles emocionales a mí, sacar a otros de esa cárcel emocional, de ese conflicto emocional que todavía no puedo resolver. Otro versículo que también el Señor me ponía allí, dice Romanos 8:19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjese, tanto que se trabaja por la creación, por cuidar el ambiente, por que no ensucien. La creación está sujeta a esclavitud. Pero ¿sabe a quién espera la creación? A usted, hijo de Dios, que se manifieste. A usted que use la libertad como Dios se la ha dado. Dice, está esperando con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios estamos un poco concentrados mirando en mi libertad y reclamando mis derechos de libertad. ¿Y por qué no se cumple conmigo la libertad? Cuando hasta la creación espera una manifestación completamente diferente de los hijos de Dios, porque está atada por Dios a esclavitud y le pasa todo esto al mundo y a la naturaleza, porque Dios está esperando algo de los hijos libres, una intervención sobrenatural de los hijos de Dios, que ayude a que todo esto no se pierda. Había pensado que su libertad es para todo esto, para servir, para amar, para ayudar, para ir a buscar a los perdidos, para, ¿sí?, ayudar a la creación y que la creación está ansiosa esperando su manifestación, cuando a veces ni siquiera nos manifestamos para ayudar a alguien que lo necesita, que está en una cárcel espiritual o en una cárcel emocional. También Pablo nos advierte en Gálatas 5:13, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, más bien sírvanse en amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Miren cómo Pablo sabiamente nos lleva a ese llamado de libertad. El Señor Jesús nos entregó un precioso tesoro, ser libres. Pero ser libres ¿para qué? Con un objetivo, con un propósito. Y aquí nos está llamando a movernos en este ambiente espiritual de libertad, a movernos no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso les decía, Gálatas nos hace una exhortación, así como en aquella época Pablo, a esa iglesia, hoy nos hace esta exhortación. Usted ha sido liberado, Dios lo libertó. ¿Qué está haciendo con la libertad? Está muy bien que la use, es suya, nadie le dice que no, pero el Señor tiene un propósito mucho mayor para nuestra libertad. No usarla, ¿sí?, para mal, sino para bien. Y aquí viene realmente el versículo con el cual yo había empezado todo, porque bueno, estaba preparando un tema y bueno, el Señor me trajo este versículo. Dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Tercera pregunta, ¿usted ha vuelto al yugo de la esclavitud en alguna área de su vida? Usted tiene que defender su libertad, ¿sabía eso? Tiene que pelear en el nombre de Jesús por esa libertad a la cual el Señor la llamó. Usted, ya sé, guarda su mente, guarda su corazón porque de él mala vida. Usted ha hecho muchas cosas, pero ¿ha peleado por su libertad? Usted sabe que está decidiendo mal y dice, bueno, no importa si me equivoco. No, no, no es eso. Es su libertad que Cristo la pagó a un precio muy alto. Y acá el apóstol Pablo nos dice, manténgase firme. O sea, la batalla también tiene que ser para vivir en libertad. Si un hijo de Dios cae de esta libertad, la creación tiene que volver a esperar. Sus hermanos en la fe tienen que volver a esperar o lo ayudan a levantarse. Los que no conocen a Cristo se retarda el avanzar en la evangelización, el llegar a más personas. Cuánto compromiso, ¿no? Con algo que yo creí, Jesús me dio la libertad, ahora hago como quiero, decido lo que me gusta y sigo en mi mundo. No, familia. El Señor Jesús no nos dio la libertad para eso. Pagó un precio muy alto para que nosotros, los cristianos, no solo nos liberáramos de trabas morales, ni de esquemas, ni de compromisos que nos ataban exteriormente. Nos liberó para que toda esta libertad genere el obedecer al Espíritu Santo, el dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el vivir en el Espíritu ya y no vivir en la carne, el ya no dejarnos gobernar por los deseos pecaminosos de la carne, el no dejarnos tentar por el enemigo y producir esos frutos o ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, que no se da porque sí, se da porque hay una vida consagrada a Dios, hay una vida sujeta al Espíritu de Dios, hay una vida que ha decidido vivir en esta santidad, en este pelearse día a día con las tentaciones del mundo, alejarse de todo esto que no glorifica a Dios, quitar de nuestra vida todo este yugo de esclavitud. Pero también es importante que entendamos que a la libertad que hemos sido llamadas es una libertad de compromiso. ¿Compromiso con quién? Con Cristo, con nuestro libertador. Porque le hemos prometido, como decían los 3 versículos, usted fue llamado. O sea, el Señor lo hizo libre con un propósito.
Siempre nos dicen, ¿cuál es su propósito de vida? Pues aquí dice, a que usted lleve a otros a libertad, a que usted glorifique a Dios y saque de la esclavitud a otros, ¿sí? ¿Cómo defiendo esta libertad? Teniendo claro lo que Cristo ha hecho por mi vida. Ya nos hizo hijos, nos hizo herederos, nos sentó en lugares celestiales. Esa es mi posición. Y en eso no debo dejar el lugar. Allí me tengo que parar como hijo, como hija de Dios. No enorgullecerme, pero sí mostrar cuál es mi posición en Cristo Jesús. Más que vencedor, ¿sí? Por allí miro, ahí que Fabricio tomaba algo, miro la botellita que me esclaviza, miro el vasito y digo, en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor. Esta tentación, ¿sí? A mí no me va a ganar porque en Cristo Jesús el Señor me ha hecho libre para dominar, ¿sí? Esa debilidad mía. Nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Esa es la libertad en la cual usted se debe manejar. Yo sé que estoy diciendo algunas situaciones son muy difíciles emocionalmente, ¿sí? Las relaciones interpersonales, que como dicen por allí son tóxicas, que no son sanas, diríamos, ¿sí? Nos hacen caer en errores muy complejos y nosotros caemos y nos lleva a todos nuestros seres queridos a estar en esa nueva caída, ¿sí? Nos lleva a volver a la vieja vida. Por amor y por misericordia de Dios hemos sido liberados también para que este enemigo ya no tome posesión más en mis vidas, en mis áreas, ¿no? Sino que yo pueda, como decía Fabricio al principio, ser libre para adorar, ser libre para alabar al Señor, ser libre para estar en su presencia. Saben que hay muchos cristianos que no son libres en la presencia de Dios. Están todos estructurados, cumpliendo ritos que no les sirven a papá Dios. Usted ahora le dice, Abba Padre, en libertad, en confianza, en fe, en seguridad, en amor. Porque realmente Dios también está esperando que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Alaben con gozo, ¿sí? Y no la alabanza para festejar y brincar y saltar y un pasito que todos repiten. No es eso la alabanza que a Dios le agrada. A Dios le agrada la alabanza, que es una guerra espiritual, que es en el espíritu, que mueve los cielos. Y no todos los hijos de Dios pueden alabar a Dios, pueden disfrutar de esta alabanza en donde se mueve el poder de Dios. Bueno, estar firmes, les había dicho, 1 de Pedro 2:16 dice, pórtense como personas libres que no usan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que vivan como siervos de Dios. Ese es el llamado, ¿sí? A usar la libertad para vivir allí como siervos de Dios, para despojarnos de todo yugo. Y dice, no uso la libertad como pretexto. El Señor nos ha hecho libres. Familia, 3 preguntas. ¿Se acuerdan la primera? ¿De qué lo liberó? Segundo, ¿cómo está usando la libertad? Tercero, ¿usted sabía para qué está siendo libre? Bueno, hoy hemos aportado la palabra de Dios para que usted evalúe si está usando la libertad como al Señor le agrada, como el Señor lo ha preparado. Y para la aplicación teoterápica ya allí, otro versículo, hoy muchos versículos. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Usted quiere prosperar? Pues use la libertad
como Dios la preparó. Use la libertad para la obra que Dios la hizo. ¿Y sabe qué? Usted se va a sentir libre. Usted va a vivir libre porque no hay acusación contra eso. Porque es Dios quien le está mostrando cómo usar su libertad. Así que recuerde, no sea oidor olvidadizo, sino hacedor de la verdadera libertad, de la cual el Señor nos ha llamado. Servirnos en amor, hacer el bien, rescatar a los que están en tinieblas y rescatar primeramente su vida de todo yugo que pueda haber quedado todavía. Pídale al Espíritu Santo que mire lo profundo de su ser y allí haga esa sanidad. ¿Sí? Vamos a orar. Ya es tiempo de orar porque me interesa que charlemos, que nos contesten, aunque sea una preguntita. Oremos, familia. Padre amado, dar toda la gloria, toda la honra, bendito Rey. Pedirte, precioso Espíritu Santo, que nos sigas revelando esto, que has hablado a nuestro corazón en tantos versículos. Hemos sido liberados, Cristo nos libertó, pero esa libertad tiene propósito, tiene un objetivo, bendito Dios, no solo glorificar a Dios, sino que nosotros demos ese fruto para vida eterna, que en nuestra vida haya esa puerta abierta a la libertad y que gocemos la libertad, así como los pájaros cada día celebran cantando, bendito Dios, nosotros también te celebremos con gozo, con alegría, expresando, bendito Dios, con todo nuestro ser, cuán agradecidos estamos por la libertad que nos has dado, de la opresión, de las cárceles emocionales, de los yugos que estaban allí apretando mi alma, entorpeciendo mi mente, bendito Dios, para no tomar sabias decisiones. Espíritu de Dios, llévanos a lo profundo de nuestro ser y allí opera sanidad en el nombre de Jesús. Llévanos a lo profundo del alma y pon tu misericordia, tu amor, la bendición del Señor para que seamos liberados de todas aquellas emociones que nos han atado, que nos han esclavizado y que muchas veces nos quieren hacer volver al viejo hombre. Y aún, Espíritu de Dios, manténnos firmes con el escudo de la fe allí presente alrededor nuestro para pelear con las tentaciones del enemigo. El mundo tiene todo preparado, todo listo, un plan terrible para que caigamos, para que volvamos al libertinaje, para que hagamos conforme al viejo hombre. Pero no cederemos, Señor, porque tu espíritu va como poderoso gigante delante de nuestro. Por eso hoy celebramos la vida, hoy celebramos, bendito Dios, que Cristo nos regaló una libertad y esa libertad es con un propósito, llamados a lo que Dios le haya dicho a su corazón hoy, llamados a tantas cosas, pero todas son de bien y de bendición. Y así seremos prosperados también en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre amado, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.